Bienvenidos a Canal El Lado B de las Cosas presenta verdadero significado de las celebraciones. La mayoría de la gente adora los días festivos porque les permite reunirse con su familia, amigos, romper con la rutina, son una excusa para descansar o para dar y recibir regalos. Sin embargo, más allá del tema familiar y social, hay un evidente trasfondo. Obviamente, un interés de promover estas fechas como un objetivo comercial, pero resulta que también muchas de estas festividades coinciden con ceremonias y rituales ocultos, y en otros casos literalmente celebramos una mentira. Por ejemplo, veamos algunas fechas. El día de San Valentín. Se supone que es el día del amor y la amistad, pero ¿de dónde viene esto? Bueno, debido a que en el siglo III, cuando gobernaba en Roma el emperador Claudio II, él decidió prohibir las celebraciones en los matrimonios para los jóvenes, debido a que en su opinión los solteros eran mejores soldados. Había un sacerdote que se opuso a esto, Valentín, consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador, comenzó a celebrar en secreto muchos matrimonios. Cuando el emperador se enteró, lo encarceló y después de una serie de pruebas, al final lo ejecutó un 14 de febrero del año 270. 200 años después, el Papa Gelasio decidió celebrar a San Valentín, pues en esa fecha. Sin embargo, hay otra versión, ya que según la historia hay muchos sacerdotes llamados Valentín y ninguno concuerda con esa historia. En realidad, el Papa Gelasio quizá inventó esa historia para encubrir una tradición pagana que ocurre entre el 13 y el 15 de febrero, la Lupercales. Hay una leyenda sobre la fundación de Roma. Eneas, quien era el emperador, fue destituido por su propio hermano, que acabó con todos sus sobrinos y convirtió a su única hija, la obligó a jurar castidad. Sin embargo, ella no cumplió y tuvo dos gemelos, Rómulo y Remo. Amulio mandó a eliminar a sus sobrinos y los lanzó a un río. Después fueron encontrados por un fauno y criados por una loba, Lupercal. Tras crecer junto a un pastor local, los hermanos volvieron para vengarse de su tío y liberar de su encierro a su abuelo, quien fue repuesto en su trono. Más tarde, según la leyenda, hubo una epidemia, por así llamarlo, de mujeres que eran infértiles, así que una diosa ordenó que ellas fueran fecundadas por machos cabríos. En representación de eso, los sacerdotes de Lupercales sacrificaban un macho cabrío y a un perro en honor a esta diosa, y luego iban desnudos por la calle dando latigazos a mujeres. Una versión muy light de esto salió en Sabrina. Sin embargo, hay algo más oscuro. Valentine en referencia hace a Val. Los carnavales hacen referencia a carne para Val. Todo eso hace referencia a un antiguo dios de la fertilidad y de la zambul, o eran pues sacrificios para animales y personas jóvenes. Tenían el símbolo del fuego para purificar. Le gustaba pues el fuego, los bosques, la quema de animales, de personas, y fue adorado por los cananeos, hebreos, fenicios, Babilonia, Egipto, con otros nombres, en algunos casos como Baal, en otros casos como Moloch. Los romanos y los griegos también le hicieron veneración, pero con otro nombre, también fue llamado Cronos o Saturno. Esa idea de venerar a Baal sigue presente, también lo conocemos como Baphomet, y se está poniendo de moda todos los rituales, todas las iglesias ocultistas. La forma en la que lo representan generalmente son cabras, faunos, búhos. Es un ser andrógino, por lo cual todo este tema de género pues también es una representación a este ser. Para algunos historiadores, Baal es Lucifer. También para algunos historiadores, y es un tema controvertido, Baal sería Yahvé. Pero bueno, ese ya es un tema que cada quien decidirá. Otra fiesta que también tiene un significado ocultista es la Pascua. Como sabemos, se celebra la Semana Santa y termina con el Domingo de Resurrección o Domingo de Gloria. Esto es una fecha importante para el cristianismo y los católicos. Conmemora, de acuerdo a esto, la resurrección de Jesucristo el tercer día después de haber sido crucificado. La tradición judía, la Pascua o Pasaj, es una fiesta de pastores en la que se sacrificaba un cordero como ofrenda para pedir fecundidad. Nuevamente vemos aquí la referencia de sacrificar
un animal para tener fecundidad, a quien les recuerda. Y luego, ya después, ya no significó eso y ya la tradición hebrea dice que se conmemora la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, supuestamente. Luego también hay algo que nos llama la atención. En muchas partes de Estados Unidos y de México se celebra la Pascua con un conejo y unos huevos de chocolate. ¿Y qué tiene que ver? Yo estuve buscando cuál era la conexión entre estos y lo único que encontré supuestamente es que en el momento de la sepultura de Jesucristo y de la resurrección había un conejo que fue el único testigo que estaba ahí escondido de lo que pasó. Sin embargo, el conejo es un símbolo muy importante para los Illuminati. Lo vemos en las máscaras, lo vemos representado en muchas películas que tienen que ver con el control mental. Y si revisamos también en el antiguo Egipto, había conejos guardianes del inframundo, conejos que significaban la fertilidad y que también aparecen en el libro de los muertos. Incluso se veía sacerdotes vestidos como conejos en sus rituales. Hay otro significado porque en las mismas fechas que ocurre la Pascua, también se celebra a Otsara, que es una diosa de la cultura teutónica mitológica de Alemania, también llamada Eastre. De hecho, el nombre se parece mucho de Astre con Easter, que en inglés significa Pascua. Esta diosa, su nombre significa el sol que se eleva, es decir, como el sol que renace. También hay una historia que dice que esta diosa encontró un pajarito muy enfermo y lo convirtió en conejo para que fuera fuerte, mitad conejo, que fuera rápido y seguía siendo pájaro, por lo que ponía huevos. Es una historia extraña y que por eso se celebra. Otra versión es que el conejo en círculos ocultistas representa a Osiris y los huevos representan a Isis, Ishtar, porque según los babilonios, un huevo de gran tamaño cayó desde el cielo al río Éufrates y de ahí se engendró Astarte o Isis o Ishtar. Por eso el símbolo del huevo es que está asociada con todas estas diosas. Luego en México, el 30 de abril se celebra a los niños. En otros países se celebran en noviembre o en diferentes fechas, pero en México el 30 de abril. El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo. Es importante estas dos fechas unidas. Ahorita les voy a explicar por qué. Ese día se supone que se conmemora los derechos de los trabajadores debido a una huelga de unos trabajadores que estaban pidiendo pues una jornada de 8 horas y que fueron eliminados en 1886 por la policía de Chicago en Estados Unidos. Los ejecutaron afuera de una fábrica de McCormick. En base a eso, supuestamente, ya se aplica lo de las 8 horas, que después estas generaciones lo dejamos perder. Unas personas perdieron su vida por defender unos derechos que una vez que los tuvimos simplemente los dejamos perder. Increíble. Pero esa fecha del 30 de abril y del 1 de mayo es muy importante. Coincide con otra celebración, con Beltane y con la noche de Walpurgis. El 30 de abril y entre el 30 de abril y el 1 de mayo se celebra, según la tradición celta, Beltane o Belfire, que representa el fuego del dios celta, conocido con muchos nombres, entre ellos Bel o Baal, del mismo que mencionamos al principio. Se celebra con festividades en Irlanda, se realizan simbólicas ofrendas y cómo se representa pues con hogueras, igual que al primer celebración de San Valentín, es lo mismo. En otros países como en Alemania, Estonia, Finlandia, Holanda, Letonia, República Checa, Suecia, se celebra la noche de Walpurgis o la noche de las brujas. Según el padre del satanismo moderno, Anton LaVey, él estableció que la noche de Walpurgis es una de las celebraciones más importantes del calendario ocultista. Se celebra nuevamente la referencia al fuego y ofreciendo sacrificios. La noche de Walpurgis, al igual que de Halloween, se considera el momento en que los fantasmas, espíritus, demonios y demás están libres para caminar sobre la tierra. Luego tenemos otra fecha, nos saltamos hasta el 12 de octubre. En México, hace un par de años, se celebraba
como si fuera algo positivo, que descubrieron América y todo eso. Sin embargo, la verdad es que es posible que esto sea una verdadera mentira, porque para empezar, bueno, América no fue descubierta por Cristóbal Colón, como nos enseñaron en la escuela. Hay muchas teorías y muchos documentos que demuestran que otras culturas pues descubrieron, si es que se debe decir esa palabra, América muchísimos años antes. Por ejemplo, 500 años antes de que llegara Colón, Leif Erikson, que mandó a un grupo de vikingos a lo que hoy es Norteamérica y llegaron a un asentamiento en la isla Terranova. Los galeses también descubrieron América. Eso fue en el año 1150, es decir, 342 años antes de que llegara Cristóbal Colón. Otros mapas antiguos aseguran que durante la dinastía Ming, navegantes chinos llegaron a costas americanas en 1421, 70 años antes de la llegada de Colón. Así que hay muchas referencias en diferentes culturas que tenían contacto con alguna parte de América, por lo tanto, pues ahí estamos viendo una mentira. Luego aparece la controversia de Cristóbal Colón, porque como sabemos, también es una referencia y un anagrama a Cristóbal Colón, es a Cristo, Baal, y luego Colón, que en realidad se escribía como Colón, sería, si lo invertimos, Moloch, nuevamente Cristóbal Moloch, haciendo referencia a la misma entidad. Entonces, en realidad se estaría celebrando como el inicio de la cultura de Baal Moloch en América. Y de hecho hay sociedades secretas o grupos donde hay personajes muy importantes, entre ellos expresidente mexicano, exgobernadores, que pertenecen a un grupo que se llaman los Caballeros de Colón. Hacen sus celebraciones en esas fechas, cierran las calles de algunos estados. Y bueno, si no existió Cristóbal Colón, como les comento que es la duda, pues a quién celebran. Imagínense. Luego tenemos también en octubre el Halloween. Esta noche del 31 de octubre pues es muy comercial, la favorita de mucha gente, pero en realidad hace referencia al Samaín, que es donde se abría la puerta al más allá y donde los vivos y los muertos tenían la oportunidad de poder comunicarse. Le dejaban las ofrendas de dulces a los espíritus y las brujas. Eso se hacía anteriormente como una celebración. Los druidas hacían sacrificios. Entonces mucha gente pues vestía a los niños para que los espíritus se confundieran. Luego en diciembre, bueno, ya había hecho un video de esto. Para todos, bueno, se celebra la Navidad, un momento para estar con la familia, dar regalos y todo esto, pero se cree que en esa época, bueno, nació presuntamente Jesucristo. Sin embargo, hay muchas dudas, muchos escritos y investigadores que creen que pudo haber nacido en otras fechas, nada que ver con diciembre, que en realidad la iglesia adoptó esta fecha para hacerla coincidir con Saturnalia, con las fiestas saturnales, que es cuando el dios de Saturno estuvo en Roma y le enseñó a la gente todos sus preceptos y que por eso se hacía esta celebración. Como les digo, Saturno para muchos investigadores es la misma entidad que conocemos como Baal. Entonces básicamente todas nuestras celebraciones o la mayoría están enfocadas a celebrar a una entidad llamada Baal. Pero déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. Si les gustó, denle like, no lo olviden y ayúdenme a compartirlo. También le quiero mandar un agradecimiento y un saludo muy especial a mi amigo Enrique Telles, que me ha estado apoyando para poder continuar con este canal. Le mando un abrazo.